Madre del Verbo, dime tu misterio, cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en silencio, sumergida en constante adoración, envuelta en una paz toda inefable. Al ser insondable ibas comprendiendo mientras llevabas en ti el don de Dios. Madre, guárdame siempre en tu divino abrazo, que lleve en mí la impronta de ese Dios todo amor. En esta tarde de sábado, en nuestra oración, en la salve, que es ese momento semanal de solemne intimidad mariana, comunitaria también en el Carmelo, pidamos a la Virgen esto, que nos diga su misterio, que nos diga el misterio. Cuando Dios se encarnó en ella, era su misterio, pero el misterio y nuestro misterio. Y vamos a acercarnos de puntillas, temblorosos, reverentes, a este misterio, porque he tenido interés, aun a riesgo de hacer un poco insistente estos 2 días, en que nos detuviésemos palabra por palabra en la súplica, en la parte de la elevación que constituye la súplica de Sor Isabel al Espíritu Santo. Porque, como digo, tengo para mí que es el punto álgido, el de mayor intensidad espiritual y profundidad teológica. Entonces ella pide: oh fuego consumidor, espíritu de amor, descender a mí, para que se realice en mi alma una como encarnación del Verbo, que yo sea para Él una suerte de humanidad sobreañadida, prolongada, complementaria, en la cual Él renueve todo su misterio. Y en esto meditaremos ahora un poco, porque es la finalidad de toda la súplica. ¿Para qué invoca Isabel al Espíritu Santo? ¿Para qué le hace una súplica tan osada como la de ser una humanidad suplementaria? ¿Para su propia recreación o gusto o satisfacción espiritual o en fuerza de un propósito ascético? No, es por el bien del amado. O sea, es para que Jesucristo, el Verbo encarnado, pueda desplegar toda su hermosura, toda su potencialidad, todo su amor, y pueda renovar, haciéndolo una hora incesante en el tiempo, su encarnación, con todo lo que ello lleva consigo. Porque, naturalmente, la encarnación no es un hecho histórico absolutamente milagroso, totalmente increíble, que se produce en el seno de la Virgen. Es que es algo que envuelve en un aroma de novedad espiritual y redentora toda la humanidad y toda la historia. Y es algo que incide en la Santísima Virgen mucho más espiritual que físicamente. En María se produce un fenómeno biológico absolutamente inusitado, inédito, prodigio singular que no se ha visto antes ni se verá después. Ella concibe una nueva vida, concibe un hijo virginalmente, sin concurso de varón. Pero es un momento en el cual coinciden muchos místicos en que la santidad de María, que era casi inconmensurable desde su concepción, porque ella sola había tenido ya desde ese primerísimo instante más gracia santificante que todos los ángeles y santos juntos tienen y tendrán, pues esa santidad no dejó de crecer.
a lo largo de su vida. Y cuando tuvo una explosión bárbara en el corazón de la Virgen de Santidad, es en el éxtasis que trajo consigo la encarnación, como un éxtasis también sublime, limpísimo, inimaginable, fue el parto virginal en Belén. Fue también un éxtasis. Bueno, pues por eso le decimos a María que nos diga su misterio, porque es a la realización actualizada de ese misterio a lo que mira toda nuestra súplica, nuestro deseo, todo el anhelo ardiente de nuestro corazón, a que el Verbo renueve su misterio en mí. Decimos misterio con mayúsculas. No tantos nos referimos a los misterios de Jesús. Esos misterios son, desde luego, insondables. Isabel se refiere a ellos, por ejemplo, tan querido como es para ella el tema mistérico de la elección y la predestinación divinas, del cual habla, deja caer desgranada esa idea en multitud de sus escritos y sobre todo en El cielo en la fe. También habla del misterio, es muy bonito, lo leeré más bien por vía de curiosidad, pero es que es muy bonito. Ella lo toma todo eso de Ruiz Broek, ese autor que tantos horizontes le abrió, cuyo libro le regaló su madre en los últimos meses. Y en El cielo en la fe, en este lugar que digo, el día 5, ella habla, como digo, de esa predestinación divina, pero primero habla del misterio de la rapidez divina. La rapidez divina. El Maestro llega a su santuario íntimo. Es una generación incesante, una ilustración que no merma. Cristo viene con sus tesoros, pero es tal el misterio de la rapidez divina que Él llega continuamente, siempre por vez primera, como si no hubiese venido nunca, pues su llegada, independiente del tiempo, consiste en un eterno ahora, y un eterno deseo renueva eternamente las alegrías de la llegada. Las delicias que Él trae son infinitas, porque esas delicias son Él mismo. Es hermosa la resonancia de esta palabra aquí en este lugar santo donde resonó una palabra similar hace ya muchos años. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres, que oyó Santa Maravillas de Jesús aquí, y eso le iluminó. Las santas que han tenido, los santos que han tenido una misión en la Iglesia que se había de prolongar en su sucesión, en este caso Santa Maravillas no es fundadora, sino en la órbita de la única fundadora, que es la Santa Madre, naturalmente. Pero es un caso único en la orden de fundadora de tantos Carmelos y en cierto sentido de restauradora, preservadora del espíritu de la Santa Madre, y entonces ahí también hay una sucesión espiritual, pues para fortalecerla e ilustrarla en esta misión espiritual, el Señor le concede gracias muy particulares, gracias actuales, muy determinadas y concretas, que van a incidir de una manera poderosísima en su personalidad y en su maternidad espiritual. En el caso de Santa Maravilla son pocas, pero decisivas.
No se la puede naturalmente comparar en este sentido con la Santa Madre, como algunos pretenden, pero esas son decisivas. Y a mí me tuvieron por loco. Mis delicias son estar con los hijos de los hombres, aquí. En fin, pues esas delicias, el corazón de Jesús se deleita en estar con nosotros, pero el deleite que Él nos trae a nosotros es Él mismo. Sus delicias son que estemos con Él. Y eso lo renueva cada momento y cada instante se convierte en una hora, en una permanente novedad. Y ese ahora incesante es el que constituye, dice Sor Isabel, el misterio de la rapidez divina. Siempre se levanta más temprano el Señor, siempre ha llegado antes, siempre me sorprende más de lo que yo pueda imaginar. Es la rapidez divina. Pues bien, esos son sus misterios y sobre todo el misterio de los misterios. Naturalmente el misterio fontal de nuestra fe, del que brota todo, es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero este misterio de la Santísima Trinidad como que salpica, como que se desdobla a otro misterio. Y son dos los basamentos de nuestra fe en este sentido: la Trinidad y la Encarnación. Porque esa Trinidad hubiera sido para nosotros algo adorable, pero nos la ha revelado Jesús. Las cosas han sido así en los designios de la providencia y conocemos a la Trinidad gracias al rostro humano de su segunda persona. Y por eso no podemos en absoluto hacer abstracción de la humanidad sacratísima de Cristo, y esta es la gran obsesión y la gran enseñanza de la Santa Madre. Pues en la elevación, Sor Isabel se refiere al misterio de Cristo, a la persona de Cristo, como decía aquel predicador Fagé, en cuyos ejercicios ella había ido cociendo la elevación en el año 1904, y eran unos ejercicios sobre la amable, adorable e incomparable persona de Jesucristo. Pues es el misterio de Cristo el que quiere Isabel reproducir. Que Él tenga en mí una humanidad complementaria para que yo renueve su misterio, o sea, para que yo le actualice a Él. Y es, por tanto, sobre todo, el misterio de la Encarnación, del cual no puede obviarse el misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Ese misterio al que veíamos ayer, Isabel llama encantadoramente la caída del amor. Es la encarnación para ella, la caída del amor. Y caída, como decíamos, en un doble sentido. Primero, porque el amor ha caído sobre la tierra. ¿Recuerdan aquel sermón de San Bernardo en una lección de maitines de Navidad, que dice: un saco lleno de misericordia se ha desfondado sobre la tierra? O sea, ha caído el amor, como cuando decimos la que ha caído. Se ha caído una gran tempestad, una granizada, pues la que ha caído. O la que se nos viene encima cuando se espera algo, pues se nos ha venido encima, nos ha caído todo el amor del cielo en la encarnación. Primero, en ese sentido, es la caída del amor. Y luego es la caída de que no se puede caer más bajo. Es el anonadamiento, es el abajamiento, es el despojo, es la kenosis. El amor ha caído hasta ahí, el amor con mayúsculas. Ese misterio de Dios se encarna en la Virgen Madre, y ante ese misterio que cae todo el cielo con él. Isabel lo dice en una poesía: ante el misterio de amor encerrado en la Virgen Madre, todo el cielo se inclina. Claro, porque está aquí el cielo en realidad, ha bajado el cielo a la tierra. Dice en una poesía: oh misterio incomprensible, Jesús, el Dios escondido,
potente, fuerte, inefable, por nosotros se hace niño. Así pues, el misterio es Dios humanado. Este es el gran misterio ante el cual nuestro entendimiento desfallece, porque no se puede ni columbrar esto de un Dios que se hace hombre, y nosotros lo tenemos como fundamento de nuestra fe. Que este misterio sea Dios humanado, lo dice el Santo Padre en el segundo libro de la Subida, en el capítulo 22. Voy a ver si lo encuentro con este mecanismo superferolítico. Entonces dice a él, está el Santo Padre diciendo que no hay que preguntar nada a Dios, que nos lo ha dicho todo en su único Hijo, que es la palabra de las palabras, que no tiene más que decir. Y entonces son unos párrafos preciosos, le hace hablar el Santo Padre al Padre Celestial y le dice: si te tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar? Pon los ojos solo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas. Tú pides locuciones y revelaciones, y Él es toda mi locución y mi revelación. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. A Él oíd. Oídle a Él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar, que si antes hablaba era prometiendo a Cristo. Y así haría mucho agravio a mi amado Hijo el que pidiera más, porque no solo en aquello le faltaría en la fe, mas le obligaría otra vez a encarnar y pasar por la vida y muerte primera. Míralo tú bien, que ahí lo hallarás, te ha hecho y dado todo eso y mucho más en Él. Y ahora dice, siempre el Padre Celestial, que pone ese parlamento delegadísimo, el Santo, en boca del Padre Celestial. Dice: si quisieres que te respondiese yo alguna palabra de consuelo, mira a mi Hijo, sujeto a mí y sujetado por mi amor y afligido, y verás cuántas te responde. Si quisieres que te declare yo algunas cosas ocultas o casos, pon solos los ojos en Él, y hallarás ocultísimos misterios y sabiduría y maravillas de Dios que están encerradas en Él, según mi apóstol dice: in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei asconditi. Esto es, en el cual, Hijo de Dios, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y ciencia de Dios. Los cuales tesoros de sabiduría serán para ti muy más altos y sabrosos y provechosos que las cosas que tú querías saber, que por eso se gloriaba el mismo apóstol diciendo que no había él dado a entender que sabía otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado. Y si también quisieses otras visiones y revelaciones divinas o corporales, mírale a él también humanado, y hallarás en eso más que piensas. Porque también dice el apóstol: in ipso habitat omnis plenitudo divinitatis corporaliter, que quiere decir, en Cristo mora corporalmente toda plenitud de divinidad. Ese es el misterio, dice el Santo Padre, Dios humanado. No quieras preguntar más ni saber más. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura. Pasar por los sotos, dice el Santo Padre, es criar los elementos, es la creación, y adornar de su belleza a todas las criaturas, y darles mil gracias. Y yéndolos mirando con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. Las criaturas son, dice el Santo, como un rastro del paso de Dios,
por el cual se rastrea su grandeza, potencia, sabiduría y otras virtudes divinas. Y dice que este paso fue con presura, porque las criaturas son las obras menores de Dios, que las hizo como de paso, porque las mayores, en que más se mostró y en que más Él reparaba, eran las de la encarnación del Verbo y misterios de la fe cristiana. O sea, que es tremendo esto. Uno sale aquí por la noche y ves el cielo. Aquí se ve menos, porque con tanta polución y tantas autovías, pero en fin, sales cualquier noche de verano y ves ese cielo tachonado de estrellas que te tumba y dices, pero Dios mío, ¿es posible esto? Y que muchas de las estrellas que yo estoy viendo hayan desaparecido hace miles de años. Y que si tarda 300.000 kilómetros por hora la luz, ¿a cuánto estará esa estrella para que yo la siga viendo hoy? Eso a mí me desbarata el entendimiento. Eso, una cosa que dice, pero que Dios, y no te nada más que quieres decir Dios y quedarte atónito, pero es que luego ya sale el día, da la luz y vas andando y ves pasar una hormiguita. Y dice, pero si es que esa hormiguita es perfecta, el organismo de esa criaturita. O ves una flor, y no le digo ya, una persona, un niño, la sonrisa de un niño es... Ayer leía yo en un poeta francés, de esos literatos católicos de mitad del siglo XX francés, Charles Péguy, dice, Dios, pone en los labios de Dios esta cosa, dice, hijos míos, no hay nada más bello, ni que me haga más olvidar todos los crímenes de la humanidad, en fin, dice, que el rostro de un niño que se duerme rezando. Eso es lo más hermoso que hay en la creación. Bueno, pues una cordillera, el océano Pacífico, en fin, que ves el mundo. Pues dice el Santo Padre, viene a decir, claro, esto lo voy a decir yo, una irreverencia ahora, pero en fin, dice, eso es como si fuera una chapucilla al lado de lo que es la obra donde Él se detuvo y reparó. Dice, donde Él se esmeró, y si pudiéramos hablar así, se superó Dios a sí mismo en la obra de la creación, de la encarnación. ¿Por qué? Porque la encarnación miraba, primero porque es su Hijo, pero es que la encarnación miraba a nuestra redención. Y dice la oración primera de la vigilia pascual, después de la primera lección de la creación, dice, oh Dios, que maravillosamente creaste al mundo y de forma más admirable aún lo redimiste. O sea que la redención, que está junta con la encarnación, claro, nos redime el que se ha encarnado, pues es inmensamente superior. Y Dios con presura pasó por los sotos, pues aquí pongo el Himalaya y aquí pongo el Pacífico. A ver, no va a quedar mal, pero yo sigo para adelante, porque yo a donde voy es a mi hijo. Ya está, y aquí la osa polar, mira, que ahí te quedas, que me voy, pero sigo. Y al final la obra donde Él se repara a sí mismo y muestra, es una belleza, es la encarnación. Vamos a seguir con el cántico espiritual. Estamos al principio, en la canción 5, pues vamos a ir a la canción 28, donde dice el esposo a la esposa, en una nítida referencia a la caída de Eva en el paraíso. Le dice, debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada, allí te di la mano y fuiste reparada, donde tu madre fuera violada. En la declaración inicial con la que el Santo Padre introduce su explicación exhaustiva a cada verso, dice aquí, en este alto estado del matrimonio espiritual, con gran facilidad y frecuencia descubre el esposo al alma sus maravillosos secretos y la da parte de sus obras, porque el verdadero y entero amor no sabe tener nada encubierto y mayormente la comunica dulces misterios de su encarnación y modo y manera de la redención humana,
que es una de las más altas obras de Dios, y así es más sabrosa para el alma. Y así el esposo hace esto en esta canción, en que se denota como con grande sabor de amor descubre al alma interiormente los dichos misterios, o sea, la encarnación. Y así, hablando con ella, la dice, ¿cómo se ve que está abulense el Santo Padre con el laísmo? La dice cómo fue por medio del árbol de la cruz desposada con él, dándola a él en esto el favor de su misericordia, queriendo morir por ella y haciéndola hermosa en esta manera, pues la reparó y redimió por el mismo medio que la naturaleza humana fue estragada, por medio del árbol del paraíso, en la madre primera que es Eva. Pero lo que dice es esto, fundamentalmente quiero señalar esto, que cuando Dios junta consigo tanto a un alma en unión de amor, que es el matrimonio espiritual, entonces, como el amor no sabe tener nada encubierto, no hay secretos entre los esposos, se entretiene Jesucristo en comunicarle al alma los dulces misterios de su encarnación y cómo la ha redimido. Debajo del manzano, allí conmigo fuiste desposada. Después, en una de las últimas canciones, en la canción 37, el otro día la veíamos, entonces se refiere a las, cuando dice que ha bebido del vino del esposo, dice, y luego a las subidas cavernas de la piedra nos iremos, que están bien escondidas, y allí nos entraremos, y el mosto de granadas gustaremos. Esta piedra, en la cual hay hendiduras, hay cavernas, hay refugios donde el esposo y la esposa entran a beber de esos misterios, dice el Santo Padre, la piedra que aquí dice es Cristo. Según San Pablo a los Corintios, Petra autem erat Christus. Las subidas cavernas son los subidos y altos misterios y profundos en sabiduría de Dios que hay en Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo divino y la respondencia que hay de la unión de los hombres en Dios a esta. Estas son las subidas cavernas, se llaman así, dice más abajo el Santo Padre, por ser misterios tan altos y profundos, subidas por la caverna, por la alteza de misterios, cavernas por la hondura y profundidad de la sabiduría de ellos. Porque así como las cavernas son profundas y de muchos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría y tiene muchos senos de juicios suyos ocultos de predestinación y presciencia en los hijos de los hombres. Por lo cual dice luego que están bien escondidas. Es una de las cosas que se refieren a Cristo, quizá más hermosas que escribe el Santo Padre. Dice, esas cavernas son subidas, son altas porque los misterios son altísimos. Son cavernas porque los misterios son profundísimos. Y están muy escondidas. ¿Por qué? Porque por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas, les quedó todo lo más por decir y por entender. Y así hay mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Que por eso dijo San Pablo del mismo Cristo, in quo sunt omnes thesauri sapientiae et scientiae Dei asconditi, que quiere decir, en Cristo moran
todos los tesoros y sabiduría de Dios escondidos, en los cuales el alma no puede entrar ni puede llegar a ellos, si, como habemos dicho, no pasa primero y entra en la espesura del padecer exterior e interiormente. Y después de haberla Dios hecho muchas otras mercedes intelectuales y sensitivas, y habiendo precedido en ella mucho ejercicio espiritual, porque todas estas cosas son más bajas y disposiciones para venir a las subidas cavernas del conocimiento de los misterios de Cristo, que es la más alta sabiduría que en esta vida se puede alcanzar. Así pues, hijas mías, cruz y más cruz, despojo, abajamiento, enamorarse del misterio pascual de Cristo, que es su muerte, su pasión, su resurrección, para ahondar en la belleza de su encarnación y para transformarse en él, para ser humanidades complementarias suyas. Si estamos hablando de cavernas de la piedra, no podemos dejar de terminar con una alusión que San Bernardo, San Buenaventura, muchos santos, al comentar el Cantar de los Cantares, nos ofrecen paladinamente, que es que cuando la tortolica se ve zarandeada por la tempestad, va a refugiarse en la hendidura de la peña, en la caverna, en la subida caverna, y en esas cavernas ven los santos las llagas de Cristo, particularmente la abertura del costado de Cristo, y ven el refugio, el asilo del corazón de Jesús. Cuando dice el Padre Torres: dame callado asilo de tu pecho en la dulce amante herida, como nido tranquilo da la alta roca hendida en sus quiebras al ave perseguida. Me parece que es así. Pues eso es, las subidas cavernas, la alta roca hendida da en sus quiebras al ave perseguida, ese nido tranquilo del corazón de Jesús. Y en ese nido encontramos omnes thesauri sapientiae te scientiae Dei asconditi, que es una maravilla esta invocación de las letanías del corazón de Jesús. Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri sapientiae te scientiae. Quédense, para quien los quiera, los cursillos de actualización y de teología y de Biblia. Vayan desaladas detrás de ellas las viudas de Cristo que no tengan mejor cosa que hacer. Que las vírgenes enamoradas del corazón de Jesús irán a aprender en él. Y después irán a los libros y a los santos padres y sobre todo a la palabra de Dios. El misterio es el de la encarnación. Cristo quiere que yo lo prolongue en el mundo para que Él pueda volver a desplegarlo. Y yo soy un pobre gusanillo de tan mal olor y se me caen los brazos de cualquier cosa que empiezo y estoy tan lejos de parecerme a Cristo, pero está la Virgen y la Virgen lo reproduce en mí y lo vuelve a dar a luz en mí. Y por eso yo le digo cada día: Madre del Verbo, dime tu misterio, cuando Dios se encarnó dentro de ti. Dime cómo viviste en la tierra, sumergida en constante adoración, envuelta en una paz toda inefable. Al ser insondable ibas comprendiendo mientras llevabas en ti el don de Dios. Guárdanos, Madre, en tu divino abrazo, que lleve en mí la impronta de ese Dios todo amor.